milagro de David, yo lo llamaría de esta manera, que es una vida común transformada por medio de procesos que hoy podemos nosotros aprender de todo esto. Mientras yo estaba pensando en el bosquejo, cómo desarrollar el mensaje, la realidad es que puse en primer punto, David intentó desarrollar una relación espiritual, pero ratifiqué el punto, y la realidad de las cosas es que David logró desarrollar una relación espiritual en su vida privada. Los salmos se conocen, aunque no todos están escritos por él, los salmos se conocen como los salmos de David, y precisamente en los salmos son cantos, hazañas donde se conmemora y se exalta el nombre del Señor. Y estos salmos precisamente nos muestran una relación real, que David tenía en lo privado también, en lo secreto, aun cuando no era popular. Vamos, lo más relevante, hoy en día a través del internet existen muchas aplicaciones y los famosos tratan siempre de compartir algo de su vida privada, pero la realidad, David, sin que nadie, sin ser conocido, en su vida particular o privada, era una persona que amaba a Dios. Podemos decir que David poseía una verdadera espiritualidad y una fe no fingida. Estoy diciendo que él tuvo una relación profunda con Dios, y la realidad que cuando nosotros nos relacionamos con Dios, las evidencias van a ser palpables en la vida de las personas. David no solo se relacionó con Dios en lo privado, sino que igualmente dio testimonio de su fe públicamente. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿es de las personas que testifica de su fe o que se queda en secreto guardando su fe? La realidad, estamos nosotros llamados a ser testigos y a compartir, las buenas nuevas de salvación. Si Cristo lo ha perdonado, si Cristo lo ha libertado, si Cristo lo ha salvado, si Cristo ha hecho algo en usted, creo que es importante por lo menos que nosotros testifiquemos a otras personas de lo bueno, de lo maravilloso que ha sido para con nosotros. ¿Para cuántos Dios ha sido muy bueno? ¿Para cuántos Jesús es su Salvador? Si está de acuerdo conmigo, entonces yo le invito para que le dé un fuerte aplauso al Señor. Sea su nombre glorificado. Dios es bueno, mis hermanos, Dios es muy bueno. David es conocido por dos cosas, por sus cantos. Ahorita el Salmo 23 es un salmo impresionante, pero también es un canto que también hoy en día se sigue cantando en las congregaciones. Pero una de las cosas que era notoria en la vida de David era su forma de adorar a Dios. Volvemos al punto, él tenía una fe no fingida y tenía una verdadera espiritualidad. Y podemos decir entonces que él podía entonces adorar a Dios con libertad. Se expresaba, es más, en algún momento su forma de adorar despertó críticas y hasta murmuración. Esto es impresionante. Llama mi atención que David no escondió, no retuvo, sino que él se expresó adorando al Señor. Estamos agradecidos con Dios, vamos a adorarlo. Estamos agradecidos con Dios, vamos a testificar. Estamos agradecidos con Dios, vamos a servirlo. David mantuvo una relación profunda con Dios cotidianamente. La realidad de las cosas, muchos a lo mejor podemos poseer, podemos poseer una relación ocasional y condicionada con Dios. En ocasiones tratamos de condicionar a Dios. Dios, si tú me respondes, si tú me ayudas, si tú me libertas, si tú me sanas, si tú me sacas de la bancarrota, si tú haces esto o aquello, entonces yo te sirvo, pero si no, pues te olvidas de mí. Algo así, ¿no? El detalle es que muchas veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos en ocasiones son los que determinan nuestra adoración, y los sentimientos son los que determinan nuestra profundidad con Dios. El mismo David expresó: bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Cuándo?
en todo tiempo, en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, en tiempo de persecución, en tiempo de ganancias, en tiempo cuando el negocio va bien, en tiempo cuando el negocio va mal, en tiempo cuando el matrimonio está bien, pero también bendecirá al Señor en tiempo cuando hay situaciones familiares difíciles, porque Él es digno de adorar su nombre. Dije, Él es digno. Y te vas a sorprender cuando en medio de tu adversidad tú empiezas a adorar a Dios. Él se hace presente y te bendice. Sea su nombre glorificado. Dios es bueno, mis hermanos. ¿Sabes qué es lo que me gusta de David? Porque así es la verdadera espiritualidad. David logra integrar los sucesos de la vida común con la vida espiritual. Es por eso que él dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él no divorcia la fe de la vida. En otras palabras, vamos, y de ahí es donde sale ese refrán que no es un texto. Algunos dicen, pues Dios dice, con el mazo dando, ¿y qué dice la otra parte? Y a dos orando. No, eso no es ni bíblico. Sí, no, eso no es por allí. La realidad de las cosas, cuando entendemos los principios bíblicos, David lo entendía. Cuando él volteaba a ver a Dios, decía, eres mi proveedor. Él veía a Dios y decía, Él es mi libertador. Él veía a Dios, Él es mi sanador. Él veía a Dios, Él es mi escudo. Él veía a Dios y él decía, Él es mi fuerza. Y él veía a Dios y él decía, Él es mi fortaleza. Él veía a Dios y veía todo lo que necesitaba en su vida. Dios es todo, y la Escritura dice que con Cristo nosotros estamos completos. Sea su nombre glorificado. Plenos, completos. No necesitamos nada, absolutamente nada. Con Él estamos completos. Qué maravilloso es pensar esto. Permítame decirle, porque estoy hablando que Él desarrolló una espiritualidad verdadera. No nacemos con una condición espiritual, al contrario, no nacemos, somos inocentes cuando somos niños, pero traemos el germen del pecado que heredamos de nuestros padres, y conforme pasa la adolescencia, la juventud, empieza a crecer y a manifestarse esa semilla de pecado, y podemos decir que nosotros heredamos de nuestros padres una herencia pecaminosa, y que cuando nacemos de nuevo, entonces da lugar, a una verdadera espiritualidad que se centra en la persona de Jesucristo. Claro, esa vida, esa espiritualidad tiene que ser desarrollada. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros desarrollamos nuestra espiritualidad? Volvemos al punto. El punto es que todos tenemos la misma oportunidad. Nacemos de nuevo, y hay veces algunas personas despegan más pronto en la fe, crecen, y se debe que se han permitido ser procesadas por Dios, caminan con Dios, se alimentan de la palabra, se congregan. En otras palabras, se están cultivando su vida espiritual, y en ocasiones tú los ves que algunos crecen y otros se quedan exactamente igual, con la misma experiencia de salvación. No estoy diciendo que no son salvos, pero nunca van a desarrollar una verdadera espiritualidad de madurez, y son niños espirituales que constantemente los ves tropezando, cayendo, levantándose y volviendo a tropezar. Estoy diciendo que todas las cosas ya se nos fueron dadas para que nosotros caminemos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y si es así, si eres libre y estás consciente de que nos ha provisto de todos los recursos para crecer y fructificar para su gloria y su honra, entonces te invito a que le des un fuerte aplauso a Él. Así es, nos dio su espíritu, nos dio su espíritu, nos dio su presencia, nos dio su palabra, nos dio pastores, nos dio hermanos en la fe. No tenemos por qué estar estériles en la fe, sino que debemos de ser fructíferos en la fe. Segunda cosa, o segunda verdad, David logró desarrollar una espiritualidad integral. La realidad es que algunas personas solo desarrollan una espiritualidad que tiene que ver con el templo. Lo impresionante de David es que no empezó de arriba, sino nació de una
cuna sencilla, eran personas humildes. Se puede decir entonces que David era hijo de un labriego, de un campesino, de una persona que tenía ovejas que se llamaba Isaí, y que él era parte de esa familia. Él empezó desde abajo y la realidad, Dios fue el que lo fue promoviendo. Por cierto, que David era el menor de su casa, y tú vas viendo el desarrollo de la vida de David. Es un desarrollo muy sano, no se brincan las etapas, la realidad de las cosas. David es alguien que dio testimonio en su casa, oye, que fue responsable con sus padres, y después cuando es promovido, de igual manera, es una persona que va escalando, desarrollándose en la fe. Yo recuerdo que cuando comencé en los caminos de Dios, mi pastor me dio un consejo, dijo: mira, yo te recomiendo que tú camines, pero no te detengas. Hay personas que en ocasiones corren, se cansan, se fatigan y se caen. Me decía él: mantente firme, sigue caminando, confía en el Señor. Si algo pasa, agárrate de sus promesas. Hay algo que se me hace muy interesante. David nunca menospreció sus orígenes humildes, jamás. La realidad de las cosas, cuando en alguna ocasión Dios le permitió llegar o conectarse con el rey de aquel entonces, que se llamaba Saúl, y lo manda a llamar el rey y le dice: ¿tú de quién eres hijo? La realidad que David dice: pues tu siervo. En otras palabras, soy hijo de Isaí, de la tribu de Belén. Es impresionante. Oye, es un hombre sencillo, no es un hombre complicado. David nunca menospreció sus principios humildes. Oye, la realidad, aunque fue ungido en algún momento como rey por el profeta delante de sus hermanos, y a lo mejor estoy tomando algunos pasajes, escenas de la vida de David, porque fue ungido en su casa. En otras palabras, Dios había determinado que David fuera el rey, y ese ungimiento fue precisamente en lo secreto. El profeta Dios le dice al profeta: vete a la casa de Isaí, y ahí te diré, ungirás a uno de sus hijos. Y dice que pasaron los mayores, todos de una apariencia de buen parecer, y Dios escogió a David. Y te voy a decir que es lo impresionante: después de que el profeta lo unge en su casa, David se regresó a cuidar las ovejas. ¿Sí me estás oyendo? En otras palabras, como decimos acá, no se le subió. Oye, ¿te imaginas lo que sucedería al día siguiente, cuando era la hora de la comida? A lo mejor, si David hubiera sido de esos chicos desubicados, hubiera dicho: pues ya no voy por los refrescos, yo voy a ser el futuro rey de Israel, y ustedes son los que me tienen que servir a mí. No, señores, esto es lo impresionante, hermano. La grandeza de David es que siempre se mantuvo ubicado. Estoy diciendo, qué impresionante es esto. Y otra de las características que habla de una espiritualidad integral es que David nunca se promovió para ser, oye, en otras palabras, reconocido. Es más, no anduvo haciendo campaña para decir: yo soy el ungido, yo soy el rey, yo soy la persona que Dios ha escogido. Nunca en la escritura vas a encontrar una frase como esas. La realidad de las cosas, la escritura dice que Dios mira a los soberbios de lejos, y que el humilde tiene cabida y acceso a la presencia de Dios. David, su primera misión fue ser pastor, y fue fiel. Vuelvo al punto, fue fiel en su casa. La segunda misión que se le asignó es que fuera músico en la casa, en el palacio, para ministrar al rey que estaba siendo atormentado. Fue fiel. La tercera asignación que se le dio a David es capitán del ejército. Fue fiel. La cuarta asignación que se le dio a David, hermanos, fue rey de Israel, y fue fiel. Yo quisiera preguntarle sinceramente, usted que tiene tiempo en el cristianismo, ¿ha sido fiel a las asignaciones que se le han encomendado? Esto es interesante, porque en ocasiones solemos como admirar a este tipo de personas y decir: wow, David. No, David
era una persona común y corriente que se permitió ser procesado por Dios. Volvemos al punto. Hemos sido fieles a las asignaciones que se nos han encomendado, o nos hemos detenido en nuestro crecimiento. Yo le voy a decir algo. La realidad de las cosas, que cuando nosotros vamos y terminamos esos ciclos y los cerramos bien, entonces vienen asignaciones mayores para nuestra vida. Eso es lo interesante. Si usted ve las biografías de los grandes cristianos, de los evangelistas, de los pastores, se va a dar cuenta que son personas que cumplieron sus asignaciones en su congregación local, en su casa, en su familia, en su ministerio, y que Dios los fue llevando a cosas mayores. Así que si usted tiene una asignación en este momento que tal vez usted considere pequeña, a los ojos de Dios es muy importante. Volvemos al punto. Se trata de tener una espiritualidad integral que abarca su casa, su familia, y todo lo que está alrededor de él. Qué impresionante es esto. Tercera verdad. David logró desarrollar, por lo tanto, una vida equilibrada. Fíjate, podemos decir que David tenía los pies bien puestos sobre la tierra. Y el día, al final de su camino, el día que dejó de hacer esto, entonces tropezó en la fe y tropezó en la vida. De la misma manera, la Biblia nos dice a todos nosotros, hermanos, que debemos de pensar, en relación a nosotros mismos con cordura, y que no tengamos un concepto más alto que el que debemos de tener, sino la medida justa. Eso es lo que dice la Escritura. La realidad es impresionante. David fue un gran guerrero, fue un buen líder, un gran estadista, pero David nunca perdió su esencia. Nunca perdió su esencia. La esencia, él estaba consciente. Por eso empezamos leyendo a David. Lo tomé de los apriscos y lo traje hasta el trono, dijo Dios. David en el fondo seguía siendo aquella persona que estaba consciente, mi hermano, de que Dios lo había promovido y llevado a ese punto. Eso es lo interesante de las cosas. En ocasiones Dios puede prosperarnos y puede bendecirnos económicamente, y hay personas que pierden el piso, hermanos, y es que peligroso es eso. Empezamos a tomar decisiones equivocadas. David, en cada etapa de su vida, dio lo mejor de sí. Se puede decir que esto no es muy común hoy en día. Es importante, por lo tanto, saber equilibrar lo que soy con lo que yo hago. En otras palabras, y no te confundas, David le permitió ser músico, David le permitió Dios ser capitán del ejército, pero a Dios le permitió que llegara a ser rey, pero que no perdiera su esencia. Le voy a decir cuál es uno de los problemas más grandes del cristianismo hoy en día: que la esencia del cristianismo en la vida de muchos creyentes se ha diluido, y eso es algo muy serio. Estamos en la fe, somos perdonados, sí, pero tenemos que mantener nuestra esencia como cristianos, como personas que hemos tenido un encuentro con Dios y que caminamos con Él. Tal vez este mensaje está enfocado mucho a los que ya son cristianos, y si usted está comenzando, yo le voy a decir algo: manténgase ubicado y manténgase en Dios, y manténgase sometido a Él, y permítame, y manténgase de rodillas, porque un hombre de rodillas jamás se cae. En México, se le repito el término, ¿sí? Es importante saber equilibrar lo que soy con lo que yo hago. En México celebramos un día al año algo que se denomina el Día del Niño, y en las diferentes presidencias y gobernaturas y hasta la silla presidencial se escoge un niño para que sea presidente por un día. Sería peligrosísimo que ese niño pensara que es verdaderamente el presidente de la República y que empezara a hacer decretos y empezara a hacer cambios en la Constitución. Que no nos vaya a pasar de esa manera. No perdamos el piso, sirvamos a Dios y sirvámoslo como Él quiere que lo hagamos.
David fue formado en el desierto y le voy a decir que es lo impresionante, se dejó formar por Dios. David se dejó formar por Dios. Dios lo enseñó, Dios lo inspiró. David, muchachos jóvenes que están aquí, no perdió el tiempo. Tal vez digan, no, pues es que no había Xbox, no había, dígame otro jueguito. ¿A poco no saben? Dígame otro jueguito. PlayStation, dígame otro. ¿Al que más le gusta? Barbies, pues eso es de niñas. No perdió el tiempo. Qué impresionante es esto, cuando tú tienes una clara conciencia de quién es Dios y que tienes un propósito en la vida, tú te cultivas en Dios. Tú creces en Dios. Y no estoy diciendo que vas a tener una vida frustrada y amargada, y no estoy diciendo que vas a tener una vida religiosa, sino estoy diciendo que vas a tener una vida plena, una vida verdadera. Esa es la esencia, mis amados hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ese es el punto, esa es la diferencia. David fue formado en el desierto y se permitió ser formado por Dios. En ocasiones Dios ha querido formar nuestra vida y nosotros, no nadie más que nosotros, no hemos crecido, no hemos madurado. Oye, estamos exactamente con una experiencia básica de salvación, pero estamos ahí en una estatura pequeña, vamos. ¿Qué estoy diciendo? David entendió los propósitos y discernió los tiempos de Dios. Fíjate qué impresionante es esto. Más adelante, mientras él estaba en esa fase de preparación, cuidando las ovejas de su papá, de su padre, dice que en algún momento vinieron los osos, vinieron los leones. Dice el testimonio, y yo los maté, defendí el patrimonio. Pero te voy a decir algo, aguas, no se dedicó a matar leones y osos. Se dedicó a cuidar el rebaño de su casa, el patrimonio. Hay veces, hay distracciones, hermanos, que nos desenfocan del verdadero propósito para el cual hemos sido llamados. Hay desvíos, hay situaciones que nos sacan del propósito de Dios. Es más, en algún momento dado Dios le permitió que se enfrentara a ese hombre de gran estatura llamado Goliat, y lo enfrentó y lo venció. La realidad, David, oye, no lo ves que se jacte en ningún momento de tal hazañas, sino siempre le está dando la gloria a Dios. Y no dijo, voy a poner una academia para matar gigantes. No, señores. Es que en ocasiones no hemos entendido la esencia. Y cuando perdemos nuestra esencia, nos diluyimos en cosas que no tienen sentido, hermanos. David, cuando llegó a ser el rey de Israel, no buscó nunca su bien personal, sino se ocupó en defender y servir al pueblo en el cual Dios lo había puesto. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! Ahí va algo para los músicos. Dios le dio a David, oye, algo especial. Le dio una inspiración, le dio cantos, consagró su don a Dios. Consagró su don a Dios. De tal manera que hasta hoy en día algunos de los cantos de los salmos los seguimos nosotros, mis hermanos, cantando, porque fueron inspiración para aquella generación y testimonio, y son inspiración y testimonio para nosotros. Yo le digo a los músicos, consagra tu don a Dios. Consagra tu voz a Dios. Hay veces en el campamento antes se hacía un concurso, guerra de bandas, y participaban jóvenes cantando, y tristemente hay veces algunos tenían un gran talento, pero no tenían el corazón en eso. En ocasiones solo se está buscando una plataforma para brillar, y estamos llamados no para brillar nosotros, sino para que Cristo brille y que su nombre sea glorificado para gloria de Dios Padre. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero volver a preguntar, ¿mantienes tu esencia o la perdiste? Dice la Biblia que las pequeñas moscas hacen heder el perfume del perfumista. Cuídate de las pequeñas cosas. Cuarta verdad, y ya voy acabando. Una de las características, no solamente desarrolló
una vida espiritual en lo privado y en lo público, y mantuvo su equilibrio durante su vida, David, sino que David logró desarrollar una continua dependencia en Dios. Una cosa es lo que yo pueda hacer y otra es que yo pueda confiar en Dios. La realidad de las cosas, David, al igual que nosotros, les tocó vivir en momentos muy difíciles, hermanos. David tuvo pruebas, David tuvo luchas, David tuvo persecuciones. Es más, mire, es tan impresionante la vida de David que en algún momento David, hermano, se hizo pasar por loco y andaba en una ciudad de los filisteos así, dispénseme, es lo que dice la palabra, con la baba caída. O sea, andaba ahí para sobrevivir. Fingió que estaba demente, y cuando lo mandaron llevar al rey dijo: tengo suficientes locos en esta tierra como para que me traigan uno más. Dijo: este es el que hacía temblar a los ejércitos de los filisteos, llévenselo de mi presencia. Hasta ese punto, si alguien tuvo problemas fue David. Si alguien tuvo problemas familiares fue David. Si alguien confrontó problemas espirituales fue David. Si alguien recibió crítica fue David. Si alguien fue perseguido y atacado fue David. Si alguien, mis hermanos, perdió su casa en algún momento dado y perdió sus bienes fue David. Y en cada una de las etapas, porque la realidad, hablar de la vida de David, oye, que desarrolló a pesar de todas las cosas una continua dependencia en Dios, es impresionante. Le voy a decir esto con mucho respeto. Cuando nos va bien en la vida, las personas solemos agradecer a Dios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles en la vida, entonces empezamos a dudar de Dios y volteamos y le decimos: ¿y dónde estás, Dios? ¿Y por qué me dejaste? Y luego el que está enseguida, que tiene otro changarro que no es cristiano, oye, que anda ahí cargando santos y haciendo procesiones de esas, dice: mira, ya le va re bien. Y al de la otra esquina, que anda en negocios ilícitos, también parece que le va bien. Y te frustras. Dije que David logró desarrollar, oye, una continua dependencia en Dios. Qué impresionante es esto. Y solo menciono 2 ocasiones, hermanos. La realidad, cuando era solamente un jovencito y que se enfrenta entonces a Goliat, y cuando Goliat lo ve, dice que lo menospreció, dijo: este mocoso, este jovencito. Y luego viene con su resortera, discúlpeme la onda, porque muchos no saben ni qué es resortera ni onda. Su bazooka, lo vio, lo menospreció, sin armaduras, nada absolutamente. Dice, se mofó de él, se rió. Y David hace una declaración muy impresionante y le dice: tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con armadura, con hierros, con fuerza. Pero él dice algo: mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra. Oye, se doblará toda rodilla ante el nombre de Dios, sea su nombre glorificado, mis hermanos. Las armas de él servían para defender los rebaños, pero su fe servía para derribar los gigantes. Pregunto: ¿tienes tu esencia o la perdiste? Se enfrentó ante ese gigantón y la escritura dice que una piedra fue suficiente, aunque llevaba 5. Yo le voy a decir algo: ya se corría la voz en Israel que en la tierra de Israel no solamente había un gigante, sino que había 5 gigantes. No sé si pensaba también pegarle o darle a los otros 4, no lo sé. O a lo mejor decía: con uno lo desmayo y con otro lo remato, no lo sé. Pero mire, la realidad de las cosas, la Biblia dice, mis hermanos, que no es con espada ni con ejército. No fue por la puntería de David, no fue por la sagacidad de David, sino es Dios.
cuando nos atrevemos a confiar en Dios, a apoyarnos en Dios, las cosas cambian, el enemigo retrocede y el pueblo es bendecido y salimos victoriosos para gloria de Dios Padre. Los demonios tienen que huir, la opresión se tiene que ir. Estoy diciendo que nuestro Dios es conocido como varón de guerra. Jehová de los ejércitos es su nombre en el Antiguo Testamento. Jehová Chabaot, el que pelea nuestras batallas. Sea su nombre glorificado, mis hermanos. Esa fue una, dependió de Dios. Y por causa de que había vencido al gigante, lo promovieron entonces como capitán del ejército. Y cuando iba y salía y peleaba, oye, Dios le daba la victoria. Y luego la gente empezó a hacer una serie de coros o de arengas militares y decían: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y dice que cuando el rey Saúl escuchó esto, dijo: ya tienen los ojos puestos. Dice entonces que Saúl se llenó de celos y entonces decidió perseguirlo y decidió atacarlo. Y me llama la atención lo siguiente: cuando empieza la persecución que estoy hablando, cuando empieza esta persecución, hermano, es impresionante, porque David, donde huye o donde se esconde por primera vez antes de irse al desierto, se va al templo. Y se encuentra, eso está en Samuel capítulo 21 versículo 6. Dice que David llegó al templo y se encontró al sacerdote Noob, y este le dio pan y una espada para el camino. Ahí va. Le dijo el sacerdote, llegó David y le dijo: necesito que me des de comer. Y había los panes de la proposición que habían sido consagrados para Dios y que solo los sacerdotes podían tomar de eso. Y es entonces que David dijo: estamos limpios. Fíjese qué impresionante es esto. Tenemos nuestras manos limpias, estamos rectos delante de Dios, podemos tomar ese pan. Y entonces le da a comer ese pan y dice: ¿tienen alguna espada en este lugar? En el templo, dice el sacerdote, sí hay una espada, la espada que era de Goliat. ¡Ja! Qué impresionante es esto. Dijo: qué mejor que esa. Y es David que sale entonces del templo, oye, fortalecido y armado. Yo quisiera preguntarle: cuando usted tiene problemas, ¿a dónde corre? Cuando usted tiene crisis, ¿a dónde corre? Cuando el infierno se levanta en contra suya, ¿a dónde corre? ¿Cuál es su refugio? ¿Cuál es su fuerza? Wow, qué impresionante es esto. No me diga nada, solo quiero que piense un poquito. Qué impresionante es esto. David, mi amado hermano, él sabía por experiencia que Dios era su refugio, que el Señor era su fortaleza. Oye, que él había escrito y escribió posteriormente y decía: con mi Dios yo desbarataré ejércitos, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios yo tendré victoria, con mi Dios yo saldré de esta bronca, con mi Dios yo veré la salvación, con mi Dios yo veré la liberación, con mi Dios yo veré la restauración, con mi Dios. Sin mi Dios no se puede, mis hermanos. Encontré, se puede decir, que este era el secreto más grande de David: una dependencia absoluta de Dios en todas las áreas de la vida. Enfrentó enemigos espirituales, enfrentó divisiones en su reino, enfrentó situaciones familiares, pero Dios fue su fortaleza y fue su bendición. Encontré un texto que se cita en el libro de los Hechos, pero primero se plasma en el Salmo 16:8. Yo quiero que ponga mucha atención, porque está hablando del secreto de David: una dependencia total en Dios. Salmo, dice David: a Jehová he puesto siempre delante de mí.
ven, hijo. Decía David: a Jehová he puesto, yo tomo la decisión de poner al Señor delante de mí. Es una decisión, es una determinación de confianza. No lo veo, pero yo sé que tú estás aquí. No lo veo y no lo siento, pero yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú eres mi escudo, que cuando vienen los ataques tú me cubres, que cuando yo tropiezo tú me levantas. Mi escudo, dice el Salmo 3, y mi fuerza, el que levanta mi cabeza. Escuche, ese mismo salmo se traslada hasta el libro de los Hechos. Fíjese lo que dice. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 25. Ahí va, algo impresionante. 2:25. Porque David decía de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El mismo texto. Así son las cosas de Dios. Así es Dios. Yo lo invito y Él se encarga. Yo confío y es mi escudo. Un día estaba tan afligido y la gente decía: no hay para él salvación. Y él volteaba a ver a su misma condición y le decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Te ayudó cuando venciste a Goliat. Espera en Dios. Te defendió cuando el rey te seguía. Espera en Dios. Te defendió de tu hijo rebelde llamado Absalón, que te quería destronar. Espera en Dios. Y lo decía precisamente en un momento de exilio, cuando estaba lejos, y decía: espera en Dios, porque aún he de adorarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, porque algún día voy a ir a su casa a glorificar su nombre, a exaltar su nombre, oye, a declarar sus grandezas y a decir que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios tiene el control de todas las cosas. Espera en Dios. Dáselo bien fuerte, bien fuerte. Descubrimos el secreto de David. Está ahí. Siempre ha estado. Siempre ha estado allí. David pudo enfrentar una serie de problemas de todo tipo, porque poseía una verdadera espiritualidad. Y una verdadera espiritualidad no se ocupa en las cosas religiosas. Oye, solamente la realidad, que la base de la verdadera espiritualidad es que Él habita en mí, está en mí. Es una realidad. Él llena mi vida. Me refiero al Espíritu Santo. Él llena mi vida y Él gobierna mi vida y Él me ayuda en mi vida y Él está conmigo. La verdadera espiritualidad pone cada cosa en su lugar y tratará entonces de vivir para Dios y no de una forma religiosa, oye, sino da fruto en todo lugar. Por lo tanto, la verdadera espiritualidad en la vida de un hombre lo transforma todos los aspectos de la vida y de la fe. Y podemos decir muchas cosas más de David, pero hay alguien, oye, que es antes de David y que es nuestra inspiración. Se llama Jesús, nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo. Oye, nació en un pesebre, se mantuvo humilde,
tuvo un ministerio glorioso. Vinieron los endemoniados, los enfermos, los oprimidos y fueron liberados. Estoy diciendo, tuvo un impacto y un gran reconocimiento en el mundo y no solamente en la Tierra Santa. Estoy diciendo, oye, que fue grande, más grande, y que se le llama Señor de señores y que se le conoce universalmente como Rey de reyes, Dios de justicia, Dios de salvación, Dios de esperanza, Dios de misericordia. Su nombre es Jesús. Si lo conoces, da un fuerte, oye, aplauso a Él, sea su nombre glorificado. Al igual que David, lo acusaron, lo persiguieron, lo cuestionaron, de tal manera que lo llevaron entonces hasta una cruz, y allí murió, y ahí derramó su sangre. Lo que no sabían es que estaba haciendo el sacrificio por generaciones. Jesús moría para reconciliarnos, y al tercer día resucitó, y Él es mi fuerza, Él es mi aliento, Él es mi esperanza, Él es mi inspiración, Él es mi vida, Él es mi todo. Ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dáselo. No pierdas tu esencia. No pierdas tu esencia. No puedes perder tu esencia.